Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Como siempre, este mensaje barra devocional tiene título, Cananota. El título de hoy dice, ¿estás viviendo una vida de indiferencia o neutralidad? Lo vuelvo a repetir en primera persona. ¿Estoy viviendo una vida de indiferencia o neutralidad? Este mensaje hace poquito vi un video y todo salió de este video, un video en YouTube normal y corriente, em, el cual se titulaba, escuchen bien, no hacer el mal no te hace automáticamente un hombre de bien. Lo vuelvo a repetir, no hacer el mal no te hace automáticamente, vamos a decir, una persona de bien. Y decía que supuestamente encontré que no dijo exactamente esto, pero que un filósofo y escritor irlandés dijo que para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. ¿Escucharon bien? Bien. Este mensaje va a ser un poco quizá lo que el Señor me habló a mí y espero que cada uno lo pueda ver en su vida personal, pero también me gustaría que lo veamos como iglesia, ¿no? En conjunto. Y les pregunto, sin que me respondan, pero ¿no les ha pasado sentir que los días pasan, sentir que todos los días son iguales, que no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo? Quizá ahora más, no sé si les pasa con, a ver, ¿quién de acá usa celular? Tiene un celular o usa celular. Bien, no sé si les pasa con las redes sociales, que están un rato, pues dicen, fue, perdí todo el día, o no sé, con la televisión, con cosas que hacen, ¿no? Y como siempre busqué la definición de estas dos palabras que dijimos, indiferencia, vamos a buscar indiferencia y neutralidad. La primera, indiferencia, ¿cuál es la primera? Más fuerte, ¿cuál es la primera? Ahí va, quiero que estemos atentos, porque sirve eso, para despertar el cerebro. Busqué, no me acuerdo en dónde, calculo que en la RAE, dice estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Y fuera de esto me gustaron los sinónimos, que dice desinterés, apatía, desapego, indolencia, tibieza, desgana. ¿Escucharon? La segunda palabra, neutralidad. ¿Cuál es la segunda palabra? Ahí va, bien. Dice que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. Lo vuelvo a leer y esta me gustó. ¿Cuántas veces somos tan neutrales? Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. Básicamente, hermanos y hermanas, tibieza. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la tibieza? Vamos a Apocalipsis 3:16. Versículo conocido. Voy a tratar de a todo darle alguna explicación. Apocalipsis 3:16. Esto, ¿no es cierto? Le habla a una iglesia, ¿no? Pero lo vamos a tomar como para nuestra vida. 3:16 dice, o vamos al 3:15. Dice así, yo conozco tus obras, vamos al 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, a Dios no le gustan los tibios. Yo no sé cómo viniste hoy, yo no sé si conoces a Cristo, si no, pero en algún momento te tenés que decidir. Porque Dios nos dice que nos tenemos que decidir, ¿no es cierto? O somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Y pensando en una historia, no encontraba, tuve que buscar en internet y después dije, qué tonto, ¿cómo puede ser? Una historia o algo de la Biblia que hable de la neutralidad, ¿no? La parábola de los talentos. Vamos a buscar Mateo 25, muy conocida, voy a tratar de leerlo rápido porque si no se hace largo y no es la idea. Mateo 25, versículo 14 al 30, es una parábola, ¿no? Que dijo Jesucristo. Una.
podríamos decir. No, no sé, no me acuerdo exactamente la definición de parábola, pero es algo así como si fuese una historia inventada, ¿no? Para dar una enseñanza que hacía Jesús. Bien, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Mateo 25:14, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre se iba a ir lejos, entonces les entregó a sus siervos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro uno. Entonces a uno le dio 5, a otro 2 y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5, ¿no es cierto? El primero, 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Por lo tanto, se multiplicaron, ¿no? Por 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y escondió, decimos todos juntos. Y escondió. Ahí va, estamos dormidos, hermano, el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor y de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, perdón, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, decimos todo, miedo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé si conocían la parábola esta, repasamos rapidito por si la leen por primera vez o no se la acordaban, ¿no es cierto? Un hombre se va y le deja a su siervo sus bienes, a uno le deja 5, a otro 2 y otro uno. El que tenía 5, ¿cuántos más generó? 5. El que tenía 2, ¿cuántos más generó? 2 más 2. Bien, vamos bien con las matemáticas, muy bien. Y el que tenía uno, ninguno. Bien, entonces cuando viene el Señor, sí, el que vendría a ser el hombre, el amo de ellos, o el jefe, les pide eso, ¿no? Y bueno, no vamos a meternos en lo último, pero sí, acá noté 3 cosas que fíjense que lo traté de que lo digamos todo, aunque estamos medio callados. La primera cosa es que dice el 18 que él escondió. La segunda que anoté, que me llamó la atención, en el versículo 25 dice, tuve miedo. Y la tercera, que me llamó la atención, el versículo 30 dice, y al siervo, más fuerte, y al siervo, inútil. Qué duro. Muy bien, ¿eh? Muy bien los que respondieron. Hermanos, es duro, pero es así. El Señor es tan bueno que nos deja ser parte de su obra. No porque nos necesita, sino porque nos ama, no sé por qué, pero la Biblia lo dice, los hechos lo dicen, porque, a ver, ¿qué fue lo principal y el por qué estamos acá? Porque Dios mandó a quién, a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros. Entonces, Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, a pesar de que somos pecadores, ¿no es cierto? Y, obviamente, como sabemos, Él resucitó. Pero sigo el hilo de lo que estaba diciendo. El Señor nos deja participar de su obra y nos da un propósito. Ahora, es muy duro esto que dice el versículo 30, y es que, hermanos,
Él fue tibio, neutral, fue indiferente, fue pasivo. Por lo tanto, fue un siervo inútil. Y me hace pensar en muchas veces, por ejemplo, cuando viene alguien nuevo o cuando hay algo que hacer en la iglesia o en cualquier lado, y que es como que nos agarra vergüencita o nos agarra que no sabemos qué hacer. Hermanos, no seamos así porque si no somos siervos inútiles. Tenemos que ser activos, ¿no es cierto? No ser pasivos, no ser tibios. Siguiendo con el mensaje, anoté cuatro señales, puse tres, pero cuatro señales para darnos cuenta que somos indiferentes. La primera, estamos bien ante el pecado o estás bien ante el pecado. Lo repetimos todos juntos, así nos tratamos de acordar. Vamos a decir, estoy bien ante el pecado. Razón número uno, de vuelta. Razón número uno, bien. Va a distinto ritmo, pero va bien. Bien, yo me ponía a pensar de que cuando somos indiferentes, el pecado ya no nos molesta tanto como antes. En cierta manera aprendimos a convivir con el pecado de tal manera que casi lo aceptamos, casi como que estamos bien, o sea, hasta nos gusta quizá, no solo con el pecado del otro, sino muchas veces con nuestro propio pecado. Entonces la primera es que estás bien ante el pecado. La segunda, no sufrís por el mundo. Decimos la segunda, ahí va, ahí me gustó más. Vamos a Mateo 5:11. Dice la palabra de Dios. Mateo 5:11. Dice, bienaventurados, o podemos decir benditos, son cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Os vituperen como que los maldigan, los burlen, ¿no? Y los persigan. Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hermanos, si en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, les hablo a aquellos que somos hijos de Dios, que decidieron por Cristo. Si en tu escuela, en tu facultad, en tu trabajo, en tu vida no sufrís discriminación, algo estás haciendo mal. Les digo por experiencia propia, cuando mejor estaba con mis compañeros de la escuela, era cuando peor estaba con Dios. Cuando mejor estaba con Dios, mis compañeros de la escuela más me burlaban por las cosas que creía, sí, por cómo vivía mi vida, por las cosas que no hacía. Realmente, si no estamos siendo probados o burlados por el mundo, no digo que busquen eso, que busquen siempre que el mundo les diga algo, para nada. Pero en cierto punto, si el mundo no te está discriminando es porque te ven igual, porque sos igual al mundo, porque tus acciones están reflejando lo mismo que el mundo. Y la Biblia nos dice que bienaventurados o bendecidos son cuando por mi causa, o sea, por la causa de Jesús, nos burlen, ¿no es cierto? La tercera razón, dijimos, la primera, estás bien ante el pecado. La segunda, no sufrís por el mundo. La tercera, después que lo diga yo, lo decimos todos, no estás sacrificando nada. Razón número tres, entonces es, estás perfecto. Tu modo de vida, básicamente, cuando sos indiferente, cuando sos neutral, no requiere ningún sacrificio. Mateo 16:24, todo en Mateo, vayamos ahí. Muy bien, ahí la chica buscando en la Biblia. Mateo 16:24. Versículo también conocido. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vuelvo a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos y eso requiere de sacrificio. ¿De qué requiere? Ahí va. Requiere de sacrificio. Entonces, si nosotros en nuestra vida estamos igual, estamos sin sacrificar nada, estamos bien,
no digo que en la vida del cristiano uno no está bien, no hay tiempos de mucha bendición como lo es todo el tiempo, ¿no? Que obviamente pueden haber pruebas, pero si en tu vida no estás sacrificando nada, es porque probablemente estás siendo indiferente. Y la razón número cuatro, dijimos la primera, estás bien ante el pecado. La segunda, uy, me trabé. No sufrís por el mundo. La tercera, no estás sacrificando nada. Y la cuarta, no estás creciendo. Decimos la razón número cuatro es que no estás creciendo. Vamos, un versículo más, 1 Corintios 15, un poquito bastante después de Mateo. 1 Corintios 15, ahí les digo el versículo, 58. Dice así. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo vuelvo a leer. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Una vez hablé de esto, de la importancia de estar creciendo continuamente. Hermano, amigo, si te sentís estancado es porque no estás creciendo en Dios. Si te sentís que tus días son iguales, que no tenés nuevos desafíos, es porque muy probablemente estás siendo indiferente. El Señor nos manda a crecer. El Señor nos manda a ser constantes. No sé si escucharon ese ejemplo que la vida del cristiano es como una vida en su vida, ¿no? Algo así es, digamos. Como si estuviésemos en una montaña, no sé, vamos a decir con patines para hacerla más complicada, y, y estamos subiendo y si nosotros frenamos, ¿qué pasa? Nos caemos, nos vamos para atrás, ahí va. Entonces el Señor nos llama a crecer. Anoté una cosa que también había escuchado y vayamos a Santiago 17. Perdonen que los hago pasear por la Biblia, pero es siempre bueno tener base, ¿no? Santiago 4:17. 4:17. Dice así, un versículo también conocido, muy lindo, dice, muy lindo y muy duro, mejor dicho. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, lo vuelvo a leer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, para hacer lo bueno se necesita de intencionalidad. De intencionalidad. Decimos todos juntos intencionalidad a las tres. Una, dos, tres. Es difícil, ¿viste la palabra? Yo casi me trabo. Si sabes hacer el bien y no lo haces, estás pecando. La palabra de Dios es simple. Si vos sabes lo que es bueno para tu vida y para el Señor, porque el Señor no es un Dios malo, un papá malo que te dice, no, tenés que hacer esto. El Señor es un Dios bueno, un Padre bueno que las cosas que nos dice para hacer es por nuestro bien, es para nuestra bendición y obviamente para su glorificación. Otra cosa más que noté, la inacción, ¿qué es la inacción? La no acción, ¿no es cierto? El dejar de hacer cosas. Es cómplice de la maldad. Y pensado la maldad, ¿conocen la palabra inflación? ¿Quién la ha escuchado alguna vez? Sí, mira, ahí también, también. Muy bien. Entonces, más como Argentina, cómo no vamos a conocer la inflación, ¿no? Y hermanos, si nosotros es como que escondemos el dinero, igual que pasa con la plata, con el peso, el dinero pierde valor. Si nosotros no hacemos nada, la maldad crece. La maldad crece. Ya terminando, hermanos, les quería hacer preguntas y autoanalícense a ustedes mismos. Me autoanalizo yo, porque sin ser cliché, el primer pecador soy yo, ¿no es cierto? Al que el Señor le habló primeramente a mí. Y les pregunto, hermanos, amigos, ¿estamos siendo pasivos? ¿Estamos siendo indiferentes en nuestra vida? Quizá con Dios, que sería lo peor, o con los demás, ¿no es cierto? Estamos siendo indiferentes con tu vecino de al lado, cuando pasás cerca de alguien necesitado, con el problema de tu hermano, estás siendo indiferente con el pecado, estás siendo indiferente con saber que tus compañeros de la facultad, del trabajo, se van a ir al infierno y vos por miedo a predicar no le das
literalmente el mensaje de salvación. Estamos siendo pasivos y que también para pensar como iglesia y como en lo personal, estamos haciendo las cosas por inercia, capaz acá me trago, pero digamos como que es como porque nos empujan y bueno, seguimos, ¿no? Para explicarlo de una forma simple. Estamos haciendo las cosas por inercia, todas las mismas cosas, las mismas reuniones, hablamos de lo mismo, hacemos lo mismo, nuestros días son iguales, no tenemos desafío, o estamos generando un cambio, una huella a través de la palabra de Dios, a través de vivir su palabra. Hermanos, como dice Romanos, en Romanos, levantémonos del sueño. Espero que este devocional, mensaje, sea como, permítanme la expresión, pero como un cachetazo que nos despierte, ¿no? Y que realmente, hermanos, podamos ser, hermanos amigos, podamos ser activos en el Señor, podamos darle la gloria a Él y como siempre digo, el Señor nos va a ir bendiciendo, el Señor nos va a ir mostrando el camino, pero queda en nosotros no ser indiferentes. Dios los bendiga.